Bien, chicos, pues vamos a hacer una revisión de lo que hemos visto a lo largo de este primer departamental para que el viernes que hagamos la evaluación en línea, este, pues puedan tener mejor contexto, ¿no? Digo, todo está aquí en el Classroom. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Todo está aquí en el Classroom. Lo único que voy a hacer es ir revisando de manera muy general lo que hemos hecho, ¿no? Pues en este primer departamental. Comenzamos un poco explicando en la introducción por qué era necesario estudiar sistemas distribuidos. Hablamos de que es importante comprender que esta materia está basada en ingeniería, o sea, todo lo que es el diseño de un sistema de comunicación remota. Y obviamente que ya nos vamos a enfocar a partir del segundo departamental, pues ya en las cuestiones técnicas, ¿no? Es decir, usar una plataforma de nube. Eh, Hablamos también de una definición, aquella donde nos decía que había computadoras independientes que daban la apariencia de ser un único sistema, ¿sí? Este principio, si recuerdan, se le llama transparencia, ¿sí? Hablamos de algunos ejemplos, dijimos que el único que cumplía con todos los elementos para definir que es un sistema distribuido, pues es Internet, y el buscador de Google, Netflix, Spotify, todos estos sí cumplen, pero hay algunos aspectos que quedan a discusión o están en discusión, entonces por eso aceptamos que son sistemas distribuidos, aunque hay ciertos elementos que no los cumplen al 100%, ¿no? La definición que ustedes pueden, obviamente, adoptar debe de ser propia, pero lo más importante es esto, ¿no? Estamos hablando de computadoras que están separadas físicamente, pero que pueden colaborar, pueden comunicarse y trabajar en conjunto para lograr un mismo objetivo. Por supuesto, eso debe de ser que están en una red, ¿sí? No necesariamente una red de computadoras, pero sí una red que les permite comunicarse, colaborar y trabajar de manera conjunta, ¿no? ¿Sí? Aquí pues el ejemplo de Google, ¿no? Nos da la impresión de ser un sistema único, aunque en realidad son muchas máquinas colaborando. Debemos de tener ya claro la diferencia entre cómputo nube y lo que conocemos o estamos conociendo como sistemas distribuidos, ¿sí? Ahí puse en negrita lo importante de cómputo en la nube para distinguir, que es los servicios están disponibles bajo demanda, ¿no? Y en cambio, en el caso de los sistemas distribuidos, no tienen los sistemas distribuidos esa característica de estar bajo demanda, es decir, fueron diseñados para estar siempre disponibles, no bajo demanda, ¿no? Sí queda clara esta parte, porque esto sí es importante, ¿sí? No hay comentario al respecto. Ok. No veo que nadie levante la mano ni que diga, ¿no? Algo, ¿no? Bueno, hablamos también de cuándo nosotros debemos de recomendar utilizar un sistema distribuido. Aquí hay varias, cuando haya que escalar, cuando haya diversidad en los dominios de las aplicaciones y cuando, por supuesto, hay colaboración. Cuando hay diversidad en los dominios de aplicaciones, un ejemplo muy rápido, ustedes lo pueden ver en la banca. La banca en línea se ha ido migrando para ofrecer ya otros servicios. De hecho, es bien conocido, por ejemplo, el caso de BBVA, que pasó de ser una empresa de banca, digo, lo sigue siendo, pero está más enfocada ahora a ser una empresa de datos, a sacarle provecho a los datos, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una diversidad, ya está la parte del negocio de la banca y está la parte del negocio de los datos, ¿no?
datos de ubicación, datos de historiales crediticios, datos de a quién ofrecerle una tarjeta, pero ya todo a través de estos sistemas de mensajería, eh, clásicamente el WhatsApp, etcétera. Entonces, ahí hablamos de que un negocio que era la banca comenzó a diversificarse para ofrecer otros productos. Entonces, conviene que haya un sistema distribuido. La red de cajeros automáticos, por cierto, pues ya lo sabemos, se comporta como un sistema distribuido, ¿no? ¿Cuál otra? Bueno, que nosotros necesitamos ese trabajo colaborativo y de forma remota. Esa es otra característica. Estos fueron fundamentos. De esto veo poco probable que tengamos que revisarlo ahorita. Esto sí es importante, ¿no? Requisitos. Necesito modelos de programación y de concurrencia. Deben de tener ustedes ya bien afianzada el concepto de concurrencia, que si recuerdan es cuando varios dispositivos o entidades compiten por un mismo recurso. El ejemplo clásico, ya lo hemos dicho, cuando alguien quiere adquirir un boleto para algún cine y hay un evento masivo, en el caso de, por ejemplo, de Ticketmaster, alguien quiere adquirir un boleto para un concierto y hay mucha concurrencia porque se... A ver, ¿alguien tiene el micrófono? Aquí está ya. Ok. Entonces, nada más recuerden que ahí hay competencia y concurrencia por el recurso. ¿Cuál es el recurso? Pues acceder a la página web y reservar un lugar para el evento, ¿no? Adquirir un evento. Comunicación, ya esto lo hemos hablado bastante, puede ser a través de sockets. Comenzamos a ver esto de RPC. Necesitamos sincronizarlos. Todavía no llegamos a ver un ejercicio donde veamos esta parte de sincronizar, aunque en la práctica de Java sí hay una sección en el código que se encarga de sincronizar, ¿no? Consistencia y replicación. Estamos hablando de que si hay un valor insertado en el sistema, este debe de ser consistente a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Sí? No se vale decir que había un saldo en la cuenta de 1,000 pesos y mañana ya nada más hay 900, ¿no? Por supuesto, puede ocurrir eso siempre y cuando haya operaciones que validen que el saldo disminuyó de 1,000 pesos a 900 pesos, pero no puede ocurrir que el saldo disminuya sin que haya una operación que lo respalde, ¿no? Replicación. Estamos hablando de hacer copias idénticas de los nodos en los sistemas y tenerlos funcionando, ¿no? Esta característica, por cierto, la podemos ver en el SAES. El SAES es una réplica en cada unidad académica del Politécnico, ¿no? Hay un SAES en UPITE, hay otra copia idéntica en SCOM, hay otra copia idéntica en ESIME, hay otra copia idéntica en UPIXA y así. Es una réplica. No funciona en este caso como sistema distribuido el SAES porque no tiene todas las otras características que aquí estamos hablando, ¿no? Sobre todo esta, ¿no? Tolerancia a fallos. Vamos a hacer aquí, para no estar haciendo como esto como monólogo. Alejandra Rivera, ¿te acuerdas qué significa o cómo definimos tolerancia a fallas? Creo que era cuando, por ejemplo, en el sistema ocurría como algún error y había como ¿cómo decirlo? Como una recuperación rápida o em, sí, o sea, que había como, pues esa forma de que el sistema volviera a funcionar. Ok, lo que has dicho, nada más falta esa parte que dices que hay como una manera de recuperarlo. Estamos hablando, tolerancia a fallos significa que sabemos qué errores pueden ocurrir y obviamente tenemos un código que va a dar respuesta o se va a accionar
cuando esa falla se presente, ¿no? Ejemplos clásicos de los que hablamos fue cuando yo creo un socket, si tengo permisos para crear el socket, si tengo permisos para abrir un archivo, si tengo permisos para abrir un puerto, si tengo permisos para salir hacia internet, si de repente la comunicación, la red se cayó y estaba yo transfiriendo un mensaje. Entonces, eso es una falla que decimos que hay tolerancia a fallas en el sistema. Si el sistema se recupera y puede seguir funcionando a pesar de que la falla se presentó. Cuando no hay tolerancia a fallas, ocurre como cuando estamos en Windows y sale la pantalla azul o se congela la pantalla, ya no hay tolerancia a fallos. O sea, la falla se presentó, pero ya no nos deja hacer nada, ¿no? Y hay que reiniciar todo, ¿no? Muy bien, gracias, Alejandra. De seguridad no hemos visto y hasta el final solamente lo veremos de manera teórica porque ese es un aspecto de otra materia. Y por supuesto lo que sí vamos a ver pues es la virtualización, ¿no? Que en este caso es, como dice aquí, una forma de extender interfaz para imitar el comportamiento de otro sistema. Aquí aprovecho para hacer otra pregunta. Alejandro Granados, ¿recuerdas aquí en sistemas distribuidos, o me puedes decir, mejor dicho, la definición o qué podemos nosotros entender por interfaz? No, no lo recuerdo, profe. Ok. Alonso Olivares, ¿tú lo recuerdas? No, profesor, tampoco. ¿No? Álvaro. Pues lo que yo recuerdo, profesor, Sí. que habló de las interfaces en los sistemas distribuidos, Uh-huh. era que el que proporciona los procedimientos disponibles para que se lleve a cabo el programa. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más que recuerdes? Eso es lo que recuerdo, profesor. Ok, gracias. Sí, muy bien, gracias. Recuerden que la interfaz en sistemas distribuidos estamos hablando de un intermediario que reduce la complejidad pues de los procesos o de los elementos que están detrás. Ejemplo clásico, como el que ya acabas de mencionar, me presenta una serie de funciones para hacer algo, ¿no? Si yo veo el programa de sockets, ahí no tengo como tal una interfaz definida. Tengo yo que crear el socket, construir el socket, leer del socket, escribir en el socket, cerrar el socket. Es decir, tengo que hacer operaciones en el socket. En el caso de RPC, yo ya tengo una interfaz. Esa interfaz reduce la complejidad. ¿Por qué reduce la complejidad? Porque yo ya no tengo que crear el socket, escribir en el socket, leer en el socket, cerrar el socket. Eso lo hace la interfaz. En este caso, la interfaz es RPC, es una interfaz, si recuerdan, es un archivo que tiene una extensión .x, donde yo nada más indico qué funciones necesito que estén disponibles de manera remota. Necesito una función que obtiene números, necesito una función que suma de manera remota. Entonces ya tengo ahí una interfaz que reduce la complejidad. Si en el examen yo pregunto, ¿por qué una interfaz reduce la complejidad en sistemas distribuidos? Pues la respuesta es muy simple, ¿no? En el caso de sistemas distribuidos es porque los sockets ya no se tienen que construir ni hacer operaciones sobre ellos. Quedan ocultos para nosotros y simplemente hacemos las llamadas a ellos, ¿no? ¿Ok? Bueno, de esto de aquí, bueno, pues ya es parte de lo que habíamos revisado. Esta parte, digamos que ahí acabaría. Aquí hablamos de conocimientos previos. No, no, porque ya pues era el antecedente. Sí, características clave, que seguimos sobre lo mismo. Estas son las que debes de conocer de manera general. Cuando yo digo que un sistema es distribuido, no tiene reloj. Recuerden aquí el ejemplo, si yo envío un correo,
no tengo manera de decirte de manera específica en qué segundo va a llegar a tu bandeja de entrada. No hay forma. Entonces, no hay un reloj global, eso es un sistema distribuido. Hay heterogeneidad, ya saben, hay heterogeneidad en el hardware, en el software, en los protocolos y en las redes, ¿sí? Son varios niveles que hay de heterogeneidad, ¿no? Tenemos sistemas que están corriendo en tabletas, en arduinos, en computadoras, entonces todo eso es hardware, ¿no? ¿Pueden estar en distintas redes? Sí, por supuesto, ¿no? Algunas pueden estar en redes de bajo costo, como estas de Sigfox, o pueden estar en una red como la de Telmex o como la de Telcel, etcétera, ¿no? ¿Sí? Nada más para recordar, recuerden, hablando nada más esto de lo de Sigfox, por si lo quieren ver, lo comenté en alguna ocasión, es una red, un proveedor para servicios de IoT, ¿no? Entonces, los dispositivos pueden convivir, son heterogéneos, pueden convivir con una tableta, con un teléfono, con una computadora, sí. ¿A través de qué? Pues de sockets, de RPCs, etcétera. Transparencia. Ya lo dijimos, se oculta la complejidad acerca de algo. Básicamente en distribuidos el ejemplo más básico es presento el sistema como uno solo, ¿no? Ya lo dije hace un rato, Google lo veo como un único sistema, aunque detrás de él hay muchos equipos funcionando. Extensibilidad y apertura, dos elementos súper importantes en sistemas distribuidos. ¿Alguien recuerda? Bueno, mejor vamos a hacer la pregunta para no estar yo hable y hable. Neftali, Basilio, ¿te acuerdas a qué nos referimos con extensibilidad? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí? Me acuerdo que era que podías... Ay, ¿cómo explicarlo? Uh-huh. Pues básicamente que un mismo software, un mismo programa, pues puede estar en varias computadoras a la vez. Bueno, esa característica no es propiamente la de extensibilidad. ¿Recuerdas algo más? No, creo que por el momento no, profe. Ok, gracias. Ulises Muñoz, ¿tú recuerdas? No muy bien, profe. ¿Qué es lo que recuerdas? Era algo sobre la característica que determinaba que si puedo, que bueno, qué tan extendido o implementado podría ser. Bueno, no me puedes responder una definición con la misma palabra, ¿no? Que decir extensibilidad es que está extendido. Eso no podría ser. ¿Algo más que recuerdes? ¿No? Ulises. No, creo que no, profe. Ok. Tomás Rodríguez. Profe, aquí estoy. Sí. Según yo, era cuando se puede reimplementar en otros aspectos. O sea, cuando parte del código se puede funcionar en otros sistemas, por así decirlo. A ver, dame un ejemplo. Am, híjole, no sé. Mm, no sé, quizás el método del pago de una tarjeta. Pueden ser diferentes tiendas con diferentes servicios que otorguen, pero la forma en que se paga es la misma. Mm, pues, no es, sí es correcto lo que dices, pero necesito aterrizarlo un poco más. Gracias, Tomás. Bueno, ya vamos a comentarlo. Gracias a todos por sus participaciones. Extensibilidad en el área de sistemas distribuidos y también de la nube, quiere decir que yo le puedo agregar capacidad de procesamiento, de memoria en tiempo real, ¿sí?
si un software que estoy operando necesita más memoria, se la puedo agregar de manera automática. Y eso se le llama que se extiende, ¿no? En el software lo mismo, ¿no? Si de repente estoy requiriendo más espacio en disco, también el sistema se extiende, pero de manera automática. No quiere decir que tú tengas que cliquear en un botón o presionar en alguna tecla, no. El sistema está preparado para eso y simple y sencillamente identifica que hay una demanda importante de memoria, de disco duro o incluso de capacidad de red, de comunicarse con otras redes y agrega esas capacidades al sistema, ¿no? Esta característica, de hecho, ya la vemos nosotros en operación cuando utilizamos algún servicio de nube, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Office o en el caso de Google Drive, ustedes tienen un espacio limitado o asignado a su cuenta. Cuando ese espacio se ve superado o va a llegar al límite, Google, como parte del negocio, por supuesto, les va a decir, bueno, hay que pagar y puedes tener más acceso. Y obviamente ustedes pagando, pues ya es automático la ampliación de ese almacenamiento, ¿no? A eso le llamamos que sea automático, que tú no tengas que hacer la petición, ¿no? Por supuesto es el sistema, aquí en este caso por el negocio, quien te va a decir, oye, ya estás en el límite de tu espacio de almacenamiento de Drive, pues, ¿quieres más? Hay que pagar, ¿no? ¿Sí? Bueno, apertura. Este concepto no lo voy a tocar ahorita porque pues, es un concepto clave del examen. Yo esperaría que ustedes ya lo tengan bien claro. Voy a hacer la pregunta, pero yo ya no voy a dar la definición. Entonces vamos a ver, Jesús Antonio Moreno Galicia. ¿Tú recuerdas que es apertura o que sea abierto? No, profe, no recuerdo bien. No, ok, bueno, gracias. Jessica, ¿tú te acuerdas? Jessica Sánchez. Se refiere a que puede ser extendido, por ejemplo, que sea de código abierto y que puedas añadirle funciones y además que puedas estar en diferentes escenarios. Bueno, la primera palabra de que sea extendido, no, porque eso es lo de extensibilidad. La palabra clave aquí que hay que recordar es que tiene una especificación. ¿Te acuerdas de eso? No. O del modelo OSI. ¿Por qué en el modelo OSI los sistemas tienen que estar abiertos? ¿Te acuerdas? Modelo OSI, Open System Interconnectivity, es interconexión de sistemas abiertos. Entonces, todos los dispositivos, elementos, programas que son parte del modelo OSI, decimos que son abiertos. La razón principal es porque tienen una especificación. ¿Sí? Gracias, Jessica. Continúo. Bueno, seguridad, ya dijimos que ese pues, es un aspecto obviamente que tiene que cumplir actualmente prácticamente cualquier software. Escalabilidad. Escalabilidad, a diferencia de extensibilidad, se refiere a que como cuando tú adquieres un equipo de cómputo y que puedes agregarle más memoria, a más disco, algún otro dispositivo, a eso se refiere que es escalable, pero ahí estamos hablando de que no es de forma automática, ¿sí? Esto lo tiene que hacer alguien, como tú cuando tienes tu computadora y pues físicamente la abres, le conectas un nuevo módulo o cambias un nuevo módulo de memoria. Eso es que sea escalable el sistema. Y cuando hablamos de extensibilidad es que hay un software que de manera automática agrega la memoria RAM o el disco duro, pero vía la nube, ¿no? Vía la red. Es decir, hay otras máquinas disponibles con disco duro, con RAM, y simplemente las asocia a tu cuenta, ¿no? Como Google Drive. Si tú necesitas más espacio, pues pagas por ese espacio y lo único que ocurre es que
te da acceso a otros discos, a otra memoria RAM, o al mismo disco, pero ya con mayores privilegios para hacer uso de todo el espacio, ¿no? Tolerancia a fallos, ya lo mencionamos. Concurrencia también ya lo mencionamos. Calidad de servicio, bueno, pues ese es un concepto propio de comunicaciones. No sé, Carlos Alberto, ¿tú conoces el concepto de calidad de servicio? Pues hace referencia a que pues el sistema siempre esté funcionando bien, ¿no? O sea, no, y funcione como se espera que funcione el programa. Ok, me quedo con esa parte última que acabas de mencionar. Debe de funcionar como se definió que debía funcionar. Si dice que atiende 1000 usuarios, debe de poder atender 1000 usuarios. Aquí, en el caso de sistemas distribuidos, a lo que se refiere es que el sistema se comporta igual cuando atiende un usuario que cuando atiende 1000 usuarios. Es decir, no vemos que se vuelva más lento o no observamos un comportamiento diferente del sistema porque hay una mayor carga de usuarios, ¿no? A eso se le llama que tiene calidad en el servicio. No importa las condiciones que estén apareciendo, siempre se va a comportar igual. Y por supuesto, pues la ubicación, ¿no? Tiene que tener diferentes ubicaciones en la red para hablar de que es un sistema distribuido, ¿no? Bueno, hay modelos físicos y modelos arquitectónicos, de esto también hablamos. Lo arquitectónico, si recuerdan, eran los que ya comenzamos a ver con modelos clientes-servidores, y vamos a llegar a esta comunicación de peer-to-peer, que es muy básica en los sistemas de streaming, o si ustedes llegaron a usar software como Ares, como Emule, estos que compartían música, son sistemas de tipo peer-to-peer, ¿no? ¿Sí? Bueno, de aquí creo que es lo más relevante que tenemos que revisar. ¿Qué más? Mecanismos de comunicación. Esto ya también habíamos hablado de que comenzamos con tuberías, una única máquina. Pasamos a sockets remotos, más de una máquina que ya están en red. Hablamos de los problemas de formato, de protocolos. Después pasamos a hablar de servicios web. Lo mismo, qué formatos hablan, qué protocolos, en qué ambientes se ejecutan. Y para finalizar con los cloud services, ¿no? Estos son los mecanismos de comunicación, la cronología con la que fueron apareciendo. ¿Qué más? Bueno, hablamos del panorama de prácticas y de cómo fuimos cambiando de sockets, si recuerdan, de cliente-servidor, a comenzar a hablar de distribuidos, ¿no? Aquí teníamos el ejemplo con un socket entre un servidor y un cliente, y luego cómo fuimos avanzando, ¿sí? Para decir que ahora necesito un protocolo remoto y se conecten con estos dos elementos, el famoso stop y skeleton, y hablábamos de que aquí aparece otro concepto pilar en esta materia, que es lo del middleware, ¿no? Y pusimos de ejemplo el software Hamachi, porque me oculta el stop y el skeleton y la red, y yo simplemente utilizo el software y ya no importa dónde está el servidor, dónde está el cliente, ya no importa la ubicación y puedo utilizarlos, ¿no? Aquí vienen los ejemplos. Aquí hablé incluso de BBVA, de la parte de banca, y los problemas que resuelve ese paradigma de sistemas distribuidos. Algo que es necesario que recuerden es ¿por qué aparecen los sistemas distribuidos? ¿Qué problemas resolvieron los sistemas distribuidos que no estaban resueltos antes, ¿no? Sockets en C, bueno, esto es ya de la práctica. Este otro, que era lo del software distribuido, que era la explicación, ¿no? Donde pusimos de ejemplo lo de Uber, que eran varios servicios que no todos los programó Uber, y que preguntamos, ¿no? Si ya estaba distribuido,
y dimos un ejemplo, que aquí está en estas slides. Expliqué cómo comenzamos a hablar de separar estas funciones con sus stop y sus skeleton. Y pues vimos un pequeño ejemplo ahí con el software de GeoNames, ¿sí? Aquí hablamos del código de las prácticas, ¿sí? Ya hablando del código, esto sí se los dejo para que ustedes lo revisen con calma. Son cosas que seguramente podremos tener presentes en el examen. Y de manera general, pues eso es lo que hemos estado revisando. Por supuesto, me falta lo de... ¿Dónde están? Bueno, obviamente de las tareas. Hay cosas que podemos preguntar, por supuesto, de las tareas y de las prácticas, ¿no? De lo que hicimos en la práctica 1, la 2 y la 3, que obviamente pues esto ahorita no lo vamos a platicar, ¿no? Es básicamente cuestiones que tienen que ver con los ejemplos en código que estuvimos viendo y que los ejecutamos, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? No, profe. No, profe. ¿No? Muy bien. Bueno, miren, el examen, como ya les platiqué, es un examen que ustedes tendrán el tiempo de la sesión para responderlo. Utilizo una plataforma donde les van a ir apareciendo las preguntas y ustedes pues las irán respondiendo. Puede ser que en alguna pregunta yo pueda poner algún fragmento de código pidiéndoles que me expliquen qué ocurre en el código, ¿no? Por supuesto, si yo hago eso, no espero una explicación de este tipo. De una vez lo voy a tratar de poner aquí para que quede claro y no haya confusiones. Por ejemplo, ¿está aquí o no? No creo. Si hay otro. Ok. Por ejemplo, ¿no? Si yo pusiese un pequeño fragmento de por ejemplo, que pusiera algo así como esto, y les pido que lo expliquen, no espero que tú me digas, se declaró una variable de tipo string, y después la variable entera se le asignó el parámetro que se leyó de consola. No espero una explicación de ese tipo, sino comentar de manera general, por ejemplo, de la línea 16 a la 18 se construyen los parámetros del puerto y del nombre del host para construir un socket en la línea 20, pues indicando el puerto y el host, ¿no? Así de simple debe de ser. No esperamos que expliques sintaxis o que expliques, te digo, línea por línea, sino de manera general qué se está haciendo, ¿no? En el examen no voy a preguntar cuestiones que tengan que ver con programar, o sea, porque obviamente eso ya es parte de lo de la práctica. Y además por el tiempo, pues tampoco podríamos dejar como una sección de código para que se ejecute. Pero lo que sí puede pasar también es que yo ponga un pequeño fragmento de código y te pida que me digas en español, en palabras, si yo a propósito quité una línea, ¿qué debería de haber en esa línea? No voy a calificarte la sintaxis, es decir, no espero que me pongas ahí la función o el punto y coma o el nombre de la variable, no, sino que tú me digas en palabras, me expliques, bueno, lo que haría falta en este código, en esta parte, pues es esto, ¿no? ¿Sí? Son únicamente 10 preguntas, ¿sí? Y bueno, eso lo haríamos el día viernes, como ya les comenté. Ya puse ahí los lineamientos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario.
No, profe, todo bien. ¿No? No, profe, todo bien. Bueno, ok.